Vamos a continuar esta noche, mis queridos hermanos, con las reflexiones espirituales. Mi nombre es Alfredo Jiménez, bajo la guía de Carlos Vides Alvarado. Vamos a transmitirles esta noche la enseñanza número 2 del año 2021 para la comunidad Hombres Católicos San José. El tema que hoy tenemos preparado para ustedes, con mucho cariño y con mucho amor, se titula Que mi camino como discípulo misionero de Jesús resucitado me conduzca a la santidad. Buenas noches, hermanos en Cristo. Mi corazón está lleno de gozo y de alegría al verlos, al escucharlos y al servirles esta noche. Iniciaremos con una oración. Padre amado, humildemente te pedimos que continúes iluminándonos en el Espíritu Santo, para que podamos expresar con toda sinceridad desde nuestro corazón: creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dando seguimiento a las enseñanzas del cardenal Cantalamessa y adentrándonos en el contenido de su libro, El seguimiento de Cristo, escucharemos con atención lo que nos dice para introducirnos en esta enseñanza. Al referirse al encuentro de Jesús resucitado y sus apóstoles, nos hace ver que el apóstol Tomás tocó con su dedo esta fuente, de toda energía espiritual, que es el cuerpo del resucitado, y recibió una tremenda sacudida, tal que hizo desaparecer absolutamente al instante todas sus dudas y exclamar lleno de seguridad: Señor mío y Dios mío. Como bien lo decía en la oración, esta frase, Señor mío y Dios mío, la hemos repetido infinidad de veces en nuestras Eucaristías, al momento de la consagración de nuestro Señor. Y muchas veces le agregamos que aumente nuestra fe. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le pedimos al Señor, porque esto que aumente nuestra fe nos va a dar el entusiasmo y la valentía para seguirlo. El mismo Jesús, en esa circunstancia, dijo a Tomás que hay un modo más bienaventurado de tocarlo, que es la fe. Dichosos los que tienen fe sin haber visto. Eso lo podemos ver en la cita Juan 20:29. El dedo con el que yo también puedo tocar al resucitado es la fe. Y este dedo es el que debo extender ahora con el ardiente deseo de recibir de este contacto luz y fuerza. Por eso dice Pablo que Dios ha dado a todos los hombres una prueba segura de Jesús resucitándolo de la muerte. Esto lo podemos ver en la palabra del Señor, Hechos 17:31. Literalmente, Dios hace fe. Por Jesús se hace garante de él. La resurrección es como un sello divino del Padre. Pone la vida y la muerte a las palabras de los hechos de Jesús. En su amén, en su sí. Muriendo Jesús ha dicho sí al Padre, obedeciéndole hasta la muerte. Resucitándolo, el Padre ha dicho sí al Hijo, constituyéndolo Señor. Y yo, como cristiano, y nosotros, hermanos, nos debemos de preguntar:
como hombre católico San José, también digo sí al señorío de Jesús. Contemplémoslo dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, y vivamos esta experiencia. Que mi fruto de esta Pascua sea una vida pura, santa, caritativa, llena de fe y de amor de Dios en Jesucristo, nuestro Señor, y plena de la presencia del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profundizar en nuestra fe. La fe sigue al mensaje. Si tal es la importancia de la fe en la resurrección, que de ella depende cualquier cosa, en el cristianismo nos preguntamos de inmediato, ¿cómo se obtiene y de dónde se consigue esa fe? La respuesta de San Pablo es clara y nítida: de la escucha. Fides ex audito. Lo vemos en Romanos 10:17. La fe en la resurrección brota en la presencia de la palabra que la proclama. Esto es algo singular y único en el mundo. El arte nace de la inspiración, la filosofía del razonamiento, la técnica del cálculo y del experimento. Solo la fe nace de la escucha. En todo lo que procede del hombre, primero está el pensamiento y después está la palabra que lo expresa. Pero en lo que procede de fuera del hombre, de Dios, sucede lo contrario. Primero está la palabra y después está el pensamiento, con el que se cree y se hace teología. Por eso, el hombre no puede concederse por sí mismo la fe. Depende radicalmente de un evento o de un don. Depende de escuchar de cierta forma esta palabra. Ha resucitado, pronunciada a su vez de una forma determinante. Debemos de preguntarnos, ¿pero de dónde procede el poder que el anuncio ha resucitado tiene para generar la fe y permitir entrar en un mundo nuevo, visto que no procede de su demostración histórica ni de cualquier otra prueba humana? Viene el hecho, pues de este proclama ha sucedido verdaderamente. La historia en de manera mucho más fuerte e inmediata en la demostración histórica del hecho. Como obra de un hombre, lo sucedido está presente en el hecho, en las palabras que lo narran. En él se ilumina y así se impone al espíritu su historicidad para quien tiene ojos, ver, y oídos para oír. Se muestra y por eso no tiene necesidad de ser demostrado. Ocurre como la creación de Dios. No creó las cosas y luego se fue. Más bien, procedentes de él, las cosas permanecen en él y él en ellas. Por eso hablan las criaturas de él, y los ciervos narran la gloria de Dios, y la tierra está llena de su gloria. Lo que ha sucedido en la creación con las cosas ha sucedido también con las palabras en la escritura, y en particular ha sucedido con los solenismas, palabras del querigma,
que proclaman la resurrección. Cristo ha resucitado. ¿No ha dado la iglesia estas palabras para luego irse, dejando que se le busque dentro de las mismas como dentro de un sepulcro vacío? Por eso el querigma está impregnado de Cristo y lo genera en los corazones. El resucitado está dentro del anuncio. ¿Cómo se llama? Dentro, como una llama dentro de una linterna, o mejor, como la corriente eléctrica en el hilo del cobre que la conduce. Ahora bien, hermanos, si la fe procede de la escucha, preguntémonos, ¿por qué no todos los que escuchan llegan a creer? San Pablo mismo nota con tristeza en nuestro texto. Sin embargo, de todos han respondido a la buena noticia, que lo podemos constatar en Romanos 10:16. Constatando el hecho ya de él, implícitamente su explicación, en efecto, la explicación está precisamente en la obediencia, en el hecho de que no todos están dispuestos a obedecer e inclinarse ante Dios. De esta manera se llega a las raíces del problema, que se adentran en el accidentado terreno de la libertad humana, que puede abrirse o cerrarse ante la soberana acción de Dios. Hay grados de responsabilidad en este no obedecer al Evangelio. Algunos no creen porque no han escuchado el anuncio, o porque quien se lo ha transmitido lo ha desformado o vaciado con una falta de fe o de coherencia. En este caso, la responsabilidad se deshilacha o se desvanece hasta el punto de que solo Dios la conoce y la puede juzgar. En cualquier caso, nosotros debemos ocuparnos de quien ha recibido un buen anuncio, como es el caso de aquellos a quienes les hicieron el anuncio los apóstoles en persona. Preguntémonos, ¿por qué no creyeron todos estos? San Pedro tiene una frase reveladora al respecto. Tras haber proclamado que el Dios de los padres ha resucitado a Jesús, haciéndolo jefe y salvador, añade, testigos de esto somos nosotros, él mismo y los demás apóstoles, y el Espíritu Santo, que Dios da a quienes le obedecen. Esto lo vemos en Hechos 5:31. Y también lo podemos leer en la Sagrada Escritura, Juan 15:26. He aquí cómo surge el acto de la fe en la resurrección. Hay, ante todo, un testimonio apostólico externo y visible que se transmite por decirlo así, horizontalmente en la iglesia. Y hay un testimonio interior invisible e irrepetible que cae perpendicularmente sobre cada uno de los oyentes. Intentemos hacernos una idea de cada uno de los dos testimonios. El testimonio apostólico constituye por sí solo todo lo que se precisa y es suficiente para creer razonablemente. Es decir, para que el acto de fe tenga también un fundamento histórico,
aceptable para el hombre, siendo la fe como los sacramentos para los hombres. Se trata, en el efecto, de un testimonio serio, creíble, cuanto menos. Hay, pues, ante todo, un testimonio externo e histórico que atestigua la resurrección, el que los apóstoles no se cansan de repetir: Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y nosotros somos testigos de esto. Lo vemos en Hechos 3:15. Sin embargo, este testimonio solo no basta. En última instancia, se puede admitir que tal testimonio es digno de fe y luego no creer. Puede suceder como los discípulos que el día de la Pascua, fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Lucas 24:24. Conviene que el testimonio externo se añada el interior del Espíritu Santo. Este testimonio, ciertamente, como decía San Pedro, no lo niega Dios a nadie, que lo da a todos los que se someten a él, o sea, a quienes tienen un corazón dócil, dispuesto a obedecer a Dios. En otras palabras, la fe supone una fundamental voluntad de obedecer. La fe es ella misma obediencia. Esto lo vemos en Romanos 1:15. Se trata de saber si el hombre está dispuesto a ofrecer ese obsequio a Dios que se revela, a reconocerle el derecho de su Dios. Es en este terreno donde se da la separación de espíritus entre creyentes y no creyentes. Recapitulemos, veamos cómo San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos traza un cuadro completo del camino de la palabra. Este camino va de mis oídos a mi corazón, de mi corazón a mis labios. La fe, dice, nace de mi escucha. Llega a los oídos del hombre, de mí, esta palabra, ha resucitado. De mis oídos pasa a mi corazón y aquí tiene lugar el milagro siempre nuevo de creer, el encuentro misterioso entre la gracia y la libertad. Tiene lugar el abrazo nupcial en que la esposa libertad se entrega a su Señor. Y entonces se da el tercer momento del corazón. Esa palabra sale de la superficie y se convierte en mis labios, en gozosa profesión de fe en el señorío de Cristo. ¿Por qué, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás? La fe interior obtiene la justificación, rehabilitación, y mi profesión pública obtiene la salvación. Romanos 10:9. Y para ir ya culminando, señores, hermanos, este tema, ahora dejémonos cuestionar por el Señor y respondámosle desde lo profundo de nuestro corazón, las siguientes preguntas o las siguientes interrogantes, que las debemos de analizar a nuestro interior. ¿He recibido el don de la fe en Jesucristo resucitado?
Estoy dispuesto a ofrecer el don, el obsequio de la fe al Dios que me la revela. Estoy dispuesto a reconocerle a Dios su derecho sobre mí y todas las cosas creadas para obedecerle. Recibo gozoso la gracia de Dios y la gracia de la fe y le entrego mi libertad. Profeso hoy con mis labios, voluntariamente y libremente, que Jesús es mi Señor y creo de corazón que Dios lo resucitó de la muerte para mi salvación. Cuando comunico que Cristo ha resucitado, se conmueven y convierten los corazones de los que me escuchan. Y para finalizar, haremos una oración. Oremos y recibamos la gracia del Señor Jesús resucitado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Santo, te alabo, bendigo y te adoro en el Espíritu y en verdad. Te damos humildes e infinitas gracias por todo lo que nos has dado. Te damos humildes e infinitas gracias por lo que nos estás dando en este momento. Te damos humildes e infinitas gracias por todo lo que nos darás. Humildemente reconocemos que somos polvo y cenizas. Aún así, Padre Santo, yo me comunico contigo en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos nos protejas, nos proveas, nos sanes, nos santifiques y nos salves. Padre bueno, te suplicamos nos conceda las siguientes peticiones, de las cuales, Señor, hoy te pedimos por nuestras reuniones semanales. Te pedimos por cada uno de los varones que son sacerdotes de sus casas, de nuestra comunidad Hombres Católicos San José, para que nos guíes por el camino correcto, por el camino que tú quieres que vivamos, Señor, y que seamos santos. Te pedimos por cada uno de los hombres que están congregados esta noche, por los que hoy no pudieron asistir, y tú conoces los corazones de ellos, Señor. Te pedimos por la recuperación de todas las personas que están pasando por alguna dificultad de salud, por el COVID, por accidente o por alguna otra situación. Sánalas y restablécelas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre amado Jesús. Jesús resucitado, que diste paz a los apóstoles, reunidos en oración diciéndoles, la paz esté con ustedes. Concédenos el don de la paz. Defiéndenos del mal y de todas las formas de violencia que agitan a nuestra sociedad, para que tengamos una vida digna, humana y fraterna. Oh Jesús, que moriste y resucitaste por amor, aleja de nuestras familias y de la sociedad todas las formas de desesperación y desánimo. Infúndenos el don de la fe, apártanos de la pandemia del coronavirus, protégenos, sánanos, provéenos y sálvanos, para que vivamos como personas resucitadas y seamos portadores de tu palabra y de tu paz. Amén.
Dios los bendice, hermanos. Esta es mi alegría. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén.